El tema de los Balcanes en la geopolítica y las relaciones internacionales es quizá uno de los más complejos de abordar, haciendo justicia a la objetividad. Y es que hablar de Balcanes y de balcanización es justamente referirnos a un proceso mediante el cual un estado, un gobierno regional se desintegra en varias naciones, no sin antes observar el sufrimiento de millones de personas, luchas armadas, limpiezas étnicas, guerras intestinas entre miembros, pero también con la participación de potencias extranjeras. Hablar de los Balcanes es entonces referirnos a mucha violencia, violencia inconfesable, a trata de personas para la esclavitud sexual, a la intervención de alianzas militares externas que prácticamente acabaron con el asesinato de muchos civiles y también, bueno, hablar de un campo de batalla de diversas agendas exteriores. Y esto es justamente lo que pasó el último día del mes de julio del año 2022, cuando el gobierno de Kosovo anuncia restricciones al ingreso de la población de origen serbio. Esto implica que Serbia identifique una provocación por parte de Kosovo, de mayoría musulmana, Serbia de mayoría cristiana, Serbia que considera que Kosovo todavía le pertenece a Serbia, Kosovo que se autoproclamó país independiente en 2008 únicamente con el reconocimiento de Estados Unidos, del Reino Unido y algunos países de la Unión Europea, no todos porque hay casos excepcionales y raros como el de España que apoya más bien a Serbia, aun cuando el resto de Europa apoya a Kosovo. Y bueno, pues hasta que intervino el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Kosovo dice que aplaza un mes más las restricciones al ingreso a la población serbia. ¿Cómo está el asunto? Resulta que las autoridades de esta autoproclamada República de Kosovo, que por cierto se autoproclamó independiente en el año 2008, anunciaron que aplazarían las restricciones de entrada con matrículas y documentos de Serbia, horas después de intensas negociaciones entre el gobierno de Kosovo y funcionarios de Estados Unidos y la Unión Europea, que son quienes artificialmente, junto con la OTAN, que es el brazo armado, lo sostienen. En protesta por la medida que iba a entrar en vigor el 1 de agosto, serbios de Kosovo bloquearon dos pasos fronterizos que comunican la región con Serbia, y la fuerza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para Kosovo advirtió que estaba preparada para intervenir en caso de peligro para la estabilidad de la parte norte de Kosovo. Incluso Ucrania, que se supone que está en guerra con Rusia y que está siendo victimizada por Rusia, Ucrania también se dijo lista para intervenir en ayuda de Kosovo. ¿Quién entiende estas rarezas que tiene la política internacional? El gobierno kosovar indicó que la normativa entraría en vigor hasta el 1 de septiembre, cuando se eliminen las barricadas y se restablezca la libertad de circulación en el norte del territorio. El anuncio sucedió tras este diálogo en el cual participaron el primer ministro kosovar Albin Kurti, la presidenta Bejosa Osmani y varios representantes estadounidenses y europeos, según lo que dijeron las fuentes oficiales del gobierno de Kosovo. La policía de Kosovo cerró varios accesos en la zona limítrofe con Serbia, y además los serbios del norte de Kosovo prácticamente estuvieron escuchando sirenas antiaéreas, como si literal ya estuvieran en guerra. Además, se informó que enfrentamientos armados tuvieron lugar en la frontera. Un serbio kosovar resultó herido en el puesto de control de Yarin y fue hospitalizado, lo que generó que también hubiera declaraciones no solamente por parte de Belgrado, por parte del primer ministro kosovar, y también incluso por parte del alto representante de la Unión Europea para la diplomacia, para la política exterior de ese bloque regional, sino también de los voceros del Kremlin, que dijeron que Rusia no reconocería ningún acuerdo con Kosovo si este antes no tenía el acuerdo también de Belgrado, es decir, de Serbia, que quiere entrar a la Unión Europea, pero al mismo tiempo es el aliado indiscutible de Rusia en los Balcanes. Cabe señalar
que de acuerdo con las nuevas normativas, quienes entren a Kosovo, esta zona o este enclave de Serbia, autoproclamado gobierno desde el 2008 y apoyado por Estados Unidos, quienes entren a Kosovo con credencial de identidad emitida por el gobierno de Belgrado recibirán un documento temporal válido únicamente por 90 días para su estancia en Kosovo. Algo así como si en México Jalisco se autoproclamara una república independiente y después el gobierno de Guadalajara dijera que todos los mexicanos que quieran entrar a Jalisco tienen nada más primero solicitar un documento de Guadalajara y después nada más tienen 90 días para estar en Jalisco y después tendrían que regresarse. Un jalisciense diría, esta es una nueva república. Un mexicano diría, pues es que Jalisco en México, ¿por qué me bloquean la entrada a mi propio país? Algo similar está sucediendo en esta región. Las matrículas de coches expedidas por Serbia para ciudades kosovares serán sustituidas por las oficiales del gobierno de Kosovo, que, bueno, recuérdense ustedes que se autoproclamó también el 17 de febrero del 2008. Y repito, esto es muy importante, solo fue reconocida por Estados Unidos y por la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, pero no por todos, como es el caso de España. Tampoco la reconoce Rusia, menos China, tampoco la mayor parte de América, ni Asia, ni África. De hecho, por ejemplo, ya que tocamos el tema de México, el gobierno mexicano dice en su sitio web oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores que en consonancia con la resolución 1244 de 1999 del Consejo de Seguridad de la ONU, México no reconoce los pasaportes kosovares, por lo que no es posible emitir visa mexicana a sus portadores ni otorgarles facilidades migratorias porque México los considera Serbia. México con Serbia sí tiene relaciones diplomáticas y este es el mismo caso de países asiáticos y de países también africanos. Serbia aseguró que el objetivo de Kosovo era expulsar a la población serbia, ir haciendo poco a poco una limpieza étnica, sobre todo de los que residen en la parte norte de Kosovo, y generar un caos. Alexander Vučić, presidente serbio, acusó al premier kosovar Albin Kurti de pretender imponer medidas contrarias a los acuerdos entre las partes alcanzados tras un diálogo auspiciado por la Unión Europea. En Moscú, María Zaharova, la portavoz de la Cancillería de Rusia, llamó a las autoridades de Kosovo, de Estados Unidos y la Unión Europea, que están detrás de todo esto, dice, a poner fin a esas prácticas. Rusia afirmó que defendería a Serbia y esto nuevamente puede poner en vilo la paz en la región. Recordemos que ambos gobiernos, tanto el de Kosovo como el de Serbia, se han acusado de limpiezas étnicas. De hecho, el serbio Milosevic, acusado de tener un furor nacionalista, acusado incluso de haber cometido limpieza étnica contra población albano-kosovar, fue pues también acusado por un tribunal penal internacional. Murió justamente cuando estaba detenido. Recordemos que incluso la misma OTAN bombardeó en marzo de 1999 Serbia con la justificación de que Serbia cometía un genocidio y limpieza étnica en contra de población musulmana de Kosovo. Y esto, valió la invasión de Belgrado sin autorización incluso de las Naciones Unidas, algo de lo que Joe Biden se ha jactado, que está muy orgulloso de haber sugerido esa invasión, en donde también participó Javier Solana, y que paradójicamente España, a pesar de que sus funcionarios en la Unión Europea son muy proactivos al respecto, pues casualmente España ahí sí está del lado de Serbia y no de Kosovo. Pues mis queridos alumnos digitales, si este análisis express fue de su interés, sugiéranme aquí en los comentarios si quieren que abordemos el tema de manera largo y tendido, porque sabemos que en unos pocos minutos es muy difícil entender la complejidad de esta realidad. Si el video fue de su agrado, les pido que nos ayuden con su manita arriba, con su poderoso like, que compartan la transmisión y que se suscriban al canal de Tu Profe DRI y Tu Profe DRI 2.0 para elevar el nivel de análisis en las redes sociales, porque queremos ser sus ojos en el mundo. Por su atención, muchas gracias.